Desde la azotea de Réplica Teatro para todos ustedes. Exacto. ¿Hay que alzar la voz? No, sí, Lo coge bien la cámara, Vale. aunque hablemos así un poquillo. de un primer impulso de Sofía por acercarse al mundo del humor y del show humorístico más clásico, como del monólogo de un cómico en escena, ¿no? Sí, de hecho nació, o sea, era como una idea que ya me rondaba hacía mucho tiempo, tampoco había tenido el momento para darle un espacio y surgieron las becas que da la Casa Encendida junto al MACBA y me presenté y gané la beca de investigación. Entonces, lo que pedí en la beca era eso, una investigación sobre el humor, sobre sus mecanismos, sobre la forma como se produce, ¿no? Trabajar como con un formato cerrado. Y una cosa que nos interesaba mucho, ¿no? Pero que estaba ahí era esta cosa de que, digamos que en laboratorios se producía en el encuentro con el público. Así como nosotros en nuestros procesos tenemos un periodo de investigación, ¿no? En el cual intentamos incluso aislarnos un poco de la idea de público para darnos espacio de libertad, aquí era al contrario, era como que la fórmula se producía en ese choque, ¿no? Y era algo muy nuevo, de alguna manera, que nos situaban en una posición totalmente casi de inexpertos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí, no? Como algo que tiene que funcionar, ¿no? Porque un espectáculo cómico, de un monólogo cómico al uso, si la gente no ríe, pues es un fracaso. Es muy cuantificable. De hecho, esto lo hicimos con Beatriz Lobo, que es una grafista y pintora, y también una contadora de historia a su manera, ¿no? Y entonces fuimos intentando definir, encontrar qué posibilidades tenía eso como mediador, esa especie de mediador entre lo que Sofía emite desde su discurso y también con el cuerpo y con los silencios y tal, y una posible relectura de eso que está haciendo Sofía a partir del libro. En el libro hubo texto, el texto fue desapareciendo, en el libro hubo instrucciones que fueron desapareciendo, y acabó siendo más una especie de capa gráfica, una especie de paisaje solo basado en la imagen, que el espectador tiene un poco que descifrar o acoplar a su lectura de lo que Sofía está diciendo. En realidad es como una segunda capa de lectura que puede tener una cierta mirada irónica, una apertura como del discurso de Sofía, lanzarlo hacia lugares inesperados. Y yo creo que se sitúa ahí en esta mediación, un poco también enigmática. También nos ayudó como a entender el humor como algo que, como una fórmula, ¿no? Que pasaba en la cabeza del espectador. Entonces nos ayudó mucho, mientras se iban generando las acciones, pensar qué estaba pasando, porque nos dábamos cuenta que si el libreto explicaba lo que yo hacía, mataba lo que hacía. Sí, entonces se generan como pequeños, no sé, me sale petaceta en la cabeza, ¿no? que de repente en la unión de las dos cosas, más los accidentes escenográficos que también tienen un papel, generan el humor. O sea que no solo depende de mí. Yo diría que somos un binomio distinto en eso, durante el proceso. Claramente Sofía se sitúa muy dentro de la investigación como algo per se necesario, posible, potencial, incluso alejado de un posible resultado. Y yo creo que esa tendencia es muy interesante en el sentido de que se aleja completamente de la mirada externa. Y eso yo creo que permite al trabajo ser muy libre en sí mismo y no preocuparse del resultado, en sentido de qué está comunicando, qué vas a emitir con todo ese material. Y yo tengo un rol dentro de la compañía un poquito más de dramaturgo o ojo externo, esto que se dice tanto. Inevitablemente me coloco allí casi desde el principio. En realidad yo estoy traduciendo las cosas o observándolas desde fuera como diciendo, si eso fuera o fuese
algo que estuviera en un escenario, por dónde iría. En el fondo nos dimos cuenta que desde dentro hay un gran disparador y accionador de direcciones. Y en realidad de fuera, esa idea de director que dice tú ponte allí, tú ponte allá, no la practicamos. Y es más que en otros ejercicios que hacemos como laboratorios, la figura del que está afuera, a veces decimos que es el que da fe de lo que está pasando, pero que es súper importante porque es el que da sentido, ¿no? Y lo ve y lo puede reordenar, pero de alguna manera no está o sea, no está dirigiendo, porque nos gusta mucho esa cosa de, o sea, si tú te permites un marco de investigación en el cual ya sabes que va a haber un público, pero que te dejas ese margen, ¿no? En realidad, y no te estás ocupando tanto de la forma final, igualmente la forma se está produciendo. Yo aparecí en esto pensando en una figura de director-creador, que entonces yo lo que hacía era proponer a unos intérpretes, que eran solo intérpretes, situaciones de improvisación, de las cuales yo extraía materiales y escribía con eso. Y era claramente así, y era muy jerárquico, y yo partí de ahí y conocí a Sofía en un estadio de la danza que se trabaja mucho desde ahí. Se abría ese intérprete un poco creador, un poco que participaba del proceso, pero desde un lugar de intérprete absoluto que dejaba la responsabilidad de la construcción al que estaba fuera, al director. Y eso en nuestro caso ha ido mutando un montón, sobre todo ya mutando desde el principio en cuanto a de qué coño vamos a trabajar, que al principio las 2 o 3 primeras veces lo propuse yo, pero luego esto ya fue compartido. Incluso diría que ahora las últimas piezas ha surgido muchísimas de problemáticas que enfocaba Sofía. Y luego ya esta inversión de que no hay un director, esa figura del director. Ya no tanto él y yo, como que siempre que hacemos un proceso y con los colaboradores que trabajamos, compartimos todo el proceso, desde el punto de el no saber, las intuiciones, y eso evidentemente asumimos la responsabilidad de que eso tiene que llevarse a cabo y de que se plantea las condiciones para poder trabajar, pero sí que podría incluso confundirse esas figuras, ¿no? Es verdad que generar contexto yo creo que es rico para uno, primero para el contexto, y luego para uno mismo porque te permite conocer a muchos artistas, conocerlos de verdad, en el día a día, en el roce, luego verles trabajar, ya en este sentido más egoísta, de ver técnicas y maneras de hacer de otro y verlas de cerca, y luego también ampliar tu rango de público. Por ejemplo, yo entendí en Mapa lo contemporáneo desde otras miradas, ¿no? Y eso me sirvió mucho también para no prejuzgar a según qué públicos, para no entrar en un gueto. Pues no, de repente la creación contemporánea más extrema incluso era disfrutable por un público que no estaba pretendidamente preparado para eso, o sea que diluía fronteras que están ahí en la ciudad como muy marcadas. Entonces, bastantes cosas ricas. También luego, pues, conocer la parte administrativa de nuestro sector, pues bueno, te hace aprender cosas y zafarte en política cultural un poquito, porque te obliga, pero tampoco está mal eso, es como conocer todo el pastel por todos lados. Toda, porque, o sea, como que también es una práctica que, o sea, como que está muy vinculada al hecho de aprender, ¿no? O sea, que nosotros cada vez que iniciamos un proceso tendríamos que aprender algo, ¿no? O sea, realmente, entonces, ya desde ese punto de partida estamos conectados con la cuestión de la transmisión. Otra vez, ¿no? Es como que vas aprendiendo, ¿no? De cómo se hacen las cosas. O sea, una época que dábamos más talleres al uso, entre comillas, en el sentido de que venía el doctor Alonso y explicaba cómo hacían las cosas, que tiene un valor, pero últimamente a mí me ha pasado ahora, justo en el máster de Valencia, que por primera vez he entendido que situarse en una posición de que todos estamos aprendiendo a la vez es muchísimo más divertido y muchísimo más
no sé, muchísimo más ligero para el que se supone que es profesor también. Entonces es como más interesante. Y es la primera vez que realmente lo estoy practicando desde yo no tengo mucho que decir, o sea, tengo que compartir una situación y la puedo proponer, pero estamos todos aquí un poco sacando nuestras herramientas, cada uno desde su lugar. Y es bonito eso, cuando puedes, ¿no? Bueno, y que luego es verdad que durante un tiempo hacíamos unos talleres, que lo comentamos el otro día, como de desaprender. Hubo un trabajo que fue muy rico de desidentificarse de lo aprendido, pero a partir de un momento, y que tiene que ver con la crisis que ya nunca nos salimos de la crisis, sí que hubo una necesidad de reconocer lo que sí que, o sea, qué herramientas, qué técnicas sí que tenías, ¿no? Porque claro, de repente si te deshaces de todo y llega una crisis, o sea, pues te pones a trabajar en el McDonald's y perfecto, aprendes en 2 días. Aquí estando aquí en Réplica, que es un sitio donde se estudia teatro de una manera muy particular, hablando con Socorro Sí. y con Jarek. Me gustaba mucho hablar con Jarek porque transmite esta cosa de no, hay una técnica y hay unos límites y los tienen que conocer la gente que sube a un escenario. Y pensaba, es verdad, ¿no? Es verdad. Quiero decir, que más allá de que cuál técnica, Cual sea. pero es un lugar que necesita de unas herramientas. Entonces, lo transmitieron con tal claridad que pensaba, está muy bien que estos puntales estén, porque si no, lo que decías tú un poco. Recuerdo descubrir a Cantor vía vídeos, porque yo creo que no llegué a ver ningún espectáculo, pero sí vi 2 o 3 vídeos, La Casa Muerta, tal, que me pegó una hostia impresionante. Eso fue como un wow, se puede hacer esto, y se puede hacer así. Bueno, Pina Bausch, digamos que también ya es un clásico, pero a mí también me pareció me generó una abertura del lenguaje grande. Y luego ya en vivo recuerdo un espectáculo de Matar al Europeo, de Heiner Müller, creo que era, en el Grec de hace 1000 años, un espectáculo de 6 horas, que solo cantaban y hacían acciones, que me pareció muy potente en ese momento. Sí, como que también hay momentos que ves algo en ese momento, ¿no? Que en ese momento te cambia la vida, ¿no? Nosotros a mí me vimos pasó, un espectáculo con Miguel y... bueno, Miguel Pereira y Antonio Tagliarini. Sí, exacto, que se llamaba Antonio y Miguel, que eso fue en los 2000, por ahí. Sí. Fue impresionante, un trabajo súper interesante, que además Miguel Pereira es un artista que admiramos muchísimo y que no viene mucho por España, pero es un artista increíble, portugués. Luego a mí, la Ribot, vi sus piezas distinguidas hace un montón de años aquí en Madrid y me cambiaron la vida en ese momento, o sea, me transformaron. Raymond Hock también me transformó, lo vi en Montpellier. Y más cosas. Bueno, y luego ya también nos hemos ido interesando, pues eso, pues... Bueno, la primera Angélica Lide de Ricardo III, lo recuerdo de ver en Girona y pensaba, vaya bestia, o sea, como un texto puede ser encarnado de esta manera. Es muy complicado en este país que las artes escénicas contemporáneas, artes vivas, que son lenguajes que ya llevan muchísimos años, que se trabajan, que ya en Europa están muchísimo más asentadas, aquí en España sigue costando que los teatros de mediano y gran formato, sean públicos o privados, apuesten realmente por creadores que ya están muy consolidados y que de hecho tienen un público, y apuesten dentro de una normalidad, que se deje de tener un gueto, que a veces aparecen ciertos guetos interesantes, pero no dejan de ser burbujas todavía clasificadas como algo extraño que hay que hacer, pero pues que eso se diluya en una programación muchísimo más heterogénea y abierta, ¿no? Sí, y que salvo alguna honrada excepción, yo creo que el mundo de los programadores y curadores, o sea, como que dejaran de ser tan programadores y que fueran un poco más espectadores, ¿no? Que dejaran ese rol de pensar hacia arriba, dar respuesta a una especie de números o no sé qué, y hacia abajo, entendiendo como el espectador, que se oye muchas veces eso de no, es que mis espectadores esto no, allí no se entendería. Yo creo que eso es como una especie de
desconexión realmente de la materia, ¿no? que se está cociendo en el presente, y que los espectadores están perfectamente... Bueno, es que yo creo que justamente están mostrando que están desfasados, que están anticuados directamente. Y es un poco como lo que hablábamos de la pedagogía, ¿no? O sea, es que el motor es la enseñanza, el motor es el aprender, no es el ser profesor. Entonces, si todos estamos aprendiendo, pues todos somos un poco hacedores, espectadores, pero esa figura paternalista está poniendo ahí unos frenos que me parece súper duro, porque hay gente joven saliendo haciendo cosas y que realmente no tienen a dónde llamar, ¿no? Es un poco fuerte, es un poco fuerte. Claro, totalmente. Es un poco fuerte, sí. Y que aparte no contestan, o sea, aparte hay una especie de torre de marfil de protección que supongo que es una cosa ahí de necesidad de que igual tenemos que hacer una especie de terapia colectiva, ¿no? De decir, no pasa nada, hola, vamos a darnos un abrazo. Yo también me equivoco, tú también. Exacto, eso estaría muy bien, ¿no? Claro. Sí. Entonces, claro, se vive un poco, yo lo que siento en la creación contemporánea de nuestro espacio más de esta creación de investigación, llámame como quieras, ya nos entendemos, en la gente joven, como con mucho miedo a equivocarse, porque las oportunidades son pocas, Sí. y eso es fatal, eso es lo peor que puede generar un contexto. Y ahí estamos, porque hay pocas oportunidades, la gente lo siente como una presión, y entonces yo veo eso y digo, hostia, pues esta gente está con el culo apretado, y claro, no se puede generar desde ahí. La gente que se dedica a la experimentación y al teatro contemporáneo no tiene espacio. Entonces hay un espacio fantástico que se llama Antic Teatra, hay un espacio como réplica fantástico, ¿no? donde se da el contexto, sientes que presentas tu trabajo en unas condiciones no solamente se habla de lo económico, sino en unas condiciones de escucha, de intercambio. Pero luego, claro, hay teatros públicos con un dinero público que no Completamente la espalda. da la espalda al teatro que se hace ahora, que es teatro.